Inconcebible. Doris, la mismísima campeona de la medalla de esta semana, ha desenmascarado a Matty y, en un giro que nadie vio venir, ha volteado la tortilla contra Evelyn, revelando una telaraña de maquinaciones que nos dejó con el alma en un hilo, como si nos hubieran dado un buen guamazo justo en el mero centro de la expectativa. Porque la prueba explosiva que tenemos es un audio crucial que desentraña el verdadero rostro de una amistad que se desmorona como castillo de naipes, exponiendo las jugarretas más oscuras que se tejían tras bambalinas en el corazón del hexatlón, un verdadero desenlace de telenovela mexicana, pero en vivo y a todo color. Sí, lo escuchó bien, raza. Doris, hasta el gorro de la farsa y el teatrito, ha decidido soltar toda la sopa, destapando no solo la crueldad de Matty, que ya de por sí era un secreto a voces, sino también los hilos ocultos con los que Evelyn movía los títeres a su antojo, desatando un escándalo monumental que hará temblar los cimientos de la lealtad y la estrategia en el circuito, como si un sismo sacudiera las bases mismas de la competencia. Esto no es un simple chismecito de lavadero, es una bomba de tiempo que acaba de explotar, revelando un lado oscuro e insospechado de la dinámica entre dos de las figuras más queridas del programa, dejándonos a todos con el ojo cuadrado. Los atletas, los fans, todos estamos perplejos ante esta verdad tan cruda que se ha destapado, y que ha puesto patas arriba todo lo que creíamos saber. ¿Estaban preparados para este bombazo que cambiará la historia del hexatlón para siempre? La chispa que encendió esta hoguera de confesiones fue, como se venía rumorando desde hace días en los corrillos, el constante hostigamiento, la carrilla despiadada que Evelyn sufría por parte de Matty y el equipo rojo, que no le daban tregua ni por un instante. Doris, con la furia a flor de piel, y el coraje desbordado como volcán a punto de hacer erupción, narró con lujo de detalle cómo el escarnio era tan vil y persistente, que la pobre Evelyn se refugiaba en los rincones más ocultos, en los lugares más recónditos de la fortaleza, para derramar lágrimas amargas, lejos de la mirada curiosa y los juicios despiadados de sus rivales, una escena que partía el corazón. Pero lo que comenzó como una defensa acérrima, una verdadera capa y espada por su compañera, se transformó rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, en un ataque indiscriminado que nadie esperaba, un volantazo que nos dejó fríos. Doris, con la voz temblorosa no solo de indignación sino también de un resentimiento añejo, describió cómo Matty, la que llaman la Terminator, se regodeaba en la desdicha ajena, disfrutando del sufrimiento, liderando un coro de burlas que resonaba con crueldad en cada pista, en cada circuito, en cada punto ganado. Era un acto de sabotaje emocional, una crueldad calculada al milímetro que buscaba minar la moral de Evelyn hasta el punto de la claudicación, de la rendición total, pero ¿quién hubiera imaginado que Doris, la que se alzaba como su valiente defensora, también guardaba un profundo resentimiento por su supuesta protegida, un veneno que ahora liberaba sin piedad? La tensión era palpable en el aire, se podía cortar con un cuchillo, mientras Doris soltaba prendas y miramientos, y el ambiente se enrarecía con cada revelación, con cada palabra que salía de su boca. Mencionó un altercado particularmente humillante, de esos que te marcan y te dejan un nudo en la garganta, donde Matty y su escuadrón rojo se desataron en una algarabía triunfal que se sintió como un verdadero golpe bajo para Evelyn, una puñalada trapera a la moral. Aquella celebración no era solo por una victoria deportiva merecida, era una mofa descarada, una burla cínica, una muestra de desprecio que trascendía la competencia, que iba más allá de lo puramente atlético, y se incrustaba en lo personal, hiriendo profundamente. Doris, visiblemente exaltada, con los nervios a flor de piel, afirmó que la actitud de Matty se había vuelto insostenible, una máscara de cordialidad que se caía a pedazos, como cristal roto, revelando un alma fría y calculadora, ajena a cualquier empatía. Esa mujer no es la persona que todos creen ver, ni por asomo. Espetó Doris con una rabia contenida, esa imagen de guerrera impecable, de deportista intachable, es pura fachada, un disfraz que oculta una verdad mucho más oscura, y ya era hora de que alguien lo dijera, a la goma. Pero lo que nadie esperaba es que, en su arrebato de ira y de sazón, Doris fuera mucho, pero mucho más allá de lo que nadie pudo anticipar, rompiendo todos los esquemas. El verdadero shock, el tamaño del chismecito, estaba por llegar y nos dejaría con la boca abierta. Y es que, en un giro dramático que dejó a todos boquiabiertos, con la mirada perdida y el corazón en un puño, Doris no solo arremetió contra la actitud ya conocida de Matty, que muchos ya sospechaban, sino que lanzó una serie de acusaciones devastadoras, auténticos misiles teledirigidos, contra la misma Evelyn, sí, la misma a quien supuestamente estaba defendiendo a capa y espada minutos antes. En medio de su catarsis, de ese desahogo que parecía haber guardado por meses, la campeona azul reveló una verdad que nadie se atrevía a pronunciar, que Evelyn no era la víctima inocente que aparentaba ser, la dulce y frágil Evelyn,
sino que había estado orquestando con maestría ciertas situaciones, tejiendo una red de engaños para generar compasión, para mover los hilos de la lástima y presionar así a Matty y a todo el equipo rojo. Evelyn no es tan débil como se presenta, ni de chiste, confesó Doris con una amargura insospechada, una voz cargada de decepción. A veces sus lágrimas son un arma letal, un recurso bien pensado, y sus bajones emocionales, una estrategia calculada para manipular el entorno, para hacerse la mártir y ganar ventaja, como si fuera la mera actriz de la telenovela. Los fans escuchaban con incredulidad, sin poder dar crédito a lo que oían, como la narrativa se volteaba por completo, exponiendo a Evelyn como una artífice de su propia miseria, usando su vulnerabilidad como un escudo infranqueable y una herramienta infame para obtener ventajas y desestabilizar a sus oponentes, una movida maestra de alguien que creíamos la más noble. ¿Podría ser que todo fuera una gran farsa, un engaño magistral que nos hizo ver la cara? Doris, con la voz entrecortada por la rabia acumulada y el desengaño profundo que la carcomía, describió con un dolor evidente cómo se sentía utilizada, como si Evelyn la hubiera posicionado deliberadamente como su campeona personal, como su perrita faldera, para enfrentarse a Matty, sin revelar jamás sus verdaderas intenciones, el plan oculto que traía entre manos. Me cansé de ser su peón en este ajedrez de mentiras, de ser la tonta útil que hacía su chamba, exclamó, visiblemente alterada, con los ojos inyectados de furia y frustración. Evelyn me pidió que la defendiera a capa y espada, que contara su tristeza a los cuatro vientos, pero nunca mencionó la otra cara de la moneda, los jueguitos mañosos que ella misma armaba para alimentar el drama, para mantener encendido el circo y manipular a su antojo. La revelación de que Evelyn había dado permiso a Doris para contar todo esto ahora cobraba un significado sombrío, un tinte oscuro que lo cambiaba todo. ¿Era ese permiso una manipulación más? Otra estratagema perversa para que Doris hiciera el trabajo sucio, para que fuera ella quien se quemara las manos ante la opinión pública. La furia de los fanáticos de Matty, que antes veían en Doris a una agresora sin causa, ahora se mezclaba con una confusión abrumadora y un incipiente resentimiento hacia Evelyn, como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. ¿Quién era la verdadera villana en esta historia de rivalidades encarnizadas y traiciones que te dejan helado? La cancha de hexatlón se había convertido en un campo minado de falsedades. La reacción fue instantánea y explosiva, un auténtico tsunami que arrasó con todo a su paso. Las redes sociales se incendiaron al instante, la gente no daba crédito, con comentarios que pasaron del apoyo incondicional y fervoroso a Evelyn a la crítica mordaz, los ataques sin piedad y el juicio implacable. Muchos comenzaron a atar cabos, a unir las piezas de este complicado rompecabezas, cuestionando cada gesto, cada lágrima que habían visto. ¿Será por esto que Matty empezó a perder terreno contra Evelyn, que su rendimiento bajó de golpe? Era todo un chantaje emocional, una jugarreta maestra para desequilibrar a la Terminator y romperle la cabeza. La duda, sembrada con la precisión de un cirujano por Doris, se esparcía como pólvora en un barril, consumiendo la fe que se tenía en la competidora. El hexatlón, que se precia de ser un escenario de competencia pura, de destreza física y mental, ahora parecía ser un nido de intrigas, un laberinto de secretos y estratagemas psicológicas tan enredadas, que ni el mejor detective podría desentrañar. La confesión de Doris no solo expuso las tácticas de Matty, que si bien eran cuestionables, tenían cierta coherencia, sino que también arrancó el velo de inocencia que cubría a Evelyn, revelando una capa de cálculo, de frialdad y de premeditación que era francamente perturbadora, como si hubiéramos estado ciegos todo este tiempo. La amistad, la lealtad, la deportividad, todo parecía haber sido puesto en juego, usado como fichas de ajedrez, y la revelación de Doris lo desbarataba todo, lo hacía añicos. ¿Cómo se reconstruye la confianza en un equipo, en un programa, después de una explosión de verdades tan crudas como esta? El equipo azul, el que se jactaba de ser una familia unida, también fue puesto bajo el ojo del huracán, en el centro de todas las miradas, señalado por todos. Si se han pasado de lanza con Evelyn, eso nadie lo niega, pero también Evelyn se pasó de lanza con nosotros, con los suyos. Sentenció Doris sin titubear, dejando caer la bomba e insinuando que la manipulación de Evelyn no solo afectaba a Matty, su supuesta rival, sino también a sus propios compañeros de equipo, a los que decían ser su gente. La discusión acalorada con Paulette, que antes parecía una defensa noble y leal de Evelyn, ahora se reinterpretaba por completo, transformándose en una frustración generalizada y profunda de Doris con la falsedad que permeaba la dinámica del programa, con el ambiente enrarecido que se respiraba. Paulette se metió donde no le tocaba, como muchos se meten en el drama de Evelyn sin ver lo que hay detrás, sin entender que es un montaje, explicó Doris, dejando entrever que la ingenuidad no era una opción, ni una excusa válida, cuando se trataba de las complejidades de Evelyn,
de su forma de operar. La verdad, según Doris, era que todos, hasta los más callados, estaban hartos de los teatritos, de las escenitas montadas, y que ella, por fin, había tenido el coraje de gritarlo a los cuatro vientos, sin importar las consecuencias, costara lo que costara su propia reputación y alianzas. Este nivel de revelaciones, de destapes tan descarados, era algo nunca antes visto en la historia del hexatlón, era dinamita pura en las manos de Doris. La onda expansiva de las declaraciones de Doris no solo sacudió las relaciones internas del equipo, las que se suponían sólidas y de confianza, sino que también alteró permanentemente la percepción de los fans, marcando un antes y un después en la forma de ver a los competidores. Los que antes veían en la dupla Matt y Evelyn una rivalidad épica, de esas que hacen historia y te tienen al filo del asiento, ahora se enfrentaban a un escenario mucho más oscuro, un verdadero pantano de enredos y dobles intenciones, donde nada era lo que parecía. La idea de que una competidora usara sus emociones como arma de manipulación, de forma fría y calculada, y la otra respondiera con burlas crueles y despiadadas, pintaba un panorama desolador de la ética deportiva, un verdadero bajón para el espíritu del juego. Doris, en su momento de furia desatada, con el corazón en la mano y la verdad en la boca, había desnudado la cruda realidad detrás de las cámaras, el lado oculto que pocos se atrevían a mostrar, demostrando que en el hexatlón la batalla no solo era física, de fuerza y velocidad, sino también mental y emocional, un verdadero campo de guerra psicológica, con límites éticos que parecían desdibujarse en la búsqueda obsesiva de la victoria, a cualquier precio. ¿Qué tipo de ambiente se estaba gestando en esas pistas si la traición se convertía en una herramienta válida, en una estrategia más para ganar, sin importar a quién arrastrara en el camino? El juego limpio, amigos, había quedado enterrado bajo una montaña de engaños. Los comentarios de los seguidores en redes sociales no se hicieron esperar ni un minuto, lloviendo a cántaros y reflejando la polarización que se había generado. Algunos aplaudían la valentía de Doris por hablar sin tapujos, por echarle huevos y decir la verdad sin miedo, considerándola una heroína que había puesto fin a la farsa. Otros, en cambio, la tildaban de traidora sin piedad por exponer a su propia compañera, a la que era de su misma sangre azul, considerándola una desleal, una Judas moderna. Una gran parte, la mayoría silenciosa, expresaba su decepción y frustración, sintiéndose engañados y confundidos por este giro tan inesperado. Yo amo tu actitud, Doris, nunca te dejas de los rojos, eres la mera buena, pero ¿por qué traicionar a tu propia amiga, a tu confidente, a la que decías querer tanto? Cuestionaba un usuario en Twitter, con el corazón roto. La respuesta de Doris, sin embargo, era categórica, firme como una roca, aunque ahora resonaba con un tinte irónico: no nos vamos a dejar nunca. Vamos a seguir luchando y hacerles saber que nosotros también somos bien buenos y que no pueden tan fácil con nosotros, que se aguanten. Esta frase, que antes sonaba a lealtad incondicional, a una promesa de hermandad, ahora resonaba con un matiz de ironía amarga, de un doble filo que cortaba la credibilidad. Para Doris, la lucha ahora parecía incluir exponer las verdades incómodas de quienes consideraba poco transparentes, incluso si eso significaba dinamitar alianzas, quemar puentes y desmantelar el concepto mismo de equipo. ¿Era esta la nueva ley de la jungla en el hexatlón, donde la supervivencia personal estaba por encima de todo, incluso de la amistad? Incluso cuando Doris intentaba responder preguntas más ligeras, sobre el rendimiento del equipo, de esas que buscan un respiro en la tensión, la sombra de su explosiva revelación seguía presente, acechando en cada palabra, en cada silencio. Cuando se le preguntó si esta era la mejor temporada de los azules, Doris afirmó con una sonrisa forzada: yo creo que sí. Es una gran temporada. Tenemos un equipo muy fuerte y con una actitud muy chida, de esas que prenden. La neta, todos nos llevamos súper, como hermanos. Somos relajistas, hacemos un chorro de tonterías, nos divertimos mucho y pues hacemos una mancuerna muy chida, y yo creo que eso es lo que nos está favoreciendo para estar ganando en los duelos que hemos tenido. Pero el contraste entre esta imagen idílica de hermandad azul, de camaradería inquebrantable, y el drama de las traiciones recién desveladas, de los secretos al descubierto, era brutal, chocaba de frente con la realidad. ¿Cómo podía haber mancomunión, esa unión de espíritus, cuando la verdad de una de sus integrantes era tan turbia, tan llena de oscuros matices? La brecha entre lo que se decía frente a las cámaras y lo que se vivía tras bastidores, entre la narrativa oficial y la cruda realidad, era abismal, un precipicio que separaba la fachada de la verdad. Esta era la historia de un equipo que, a primera vista, parecía perfecto, pero que por dentro se estaba desmoronando. La pregunta sobre si extrañaba a excompañeros como Paola por su lesión, la Andy, la Karen o Sotelo, fue respondida por Doris con una melancolía que, en otras circunstancias,
Hubiera parecido auténtica y sentida. Pues sí, la verdad que todas las personas que se han ido, desde eliminaciones, la Andy, la Karen, el Sotelo, la Paola por la rodilla, la verdad que sí hacen falta porque pues de una u otra manera te acostumbras a ellos y convives con ellos, es lo normal en la burbuja del hexatlón, pero pues bueno, ni modo, el hexatlón tiene que seguir, la función debe continuar. Esta respuesta, en un contexto normal, hubiera sido enternecedora, un gesto de humanidad en medio de la competencia. Pero después de la bomba que acababa de soltar, uno se preguntaba si el acostumbrarse y convivir no implicaba también tolerar silenciosamente las manipulaciones, los jueguitos, o si estas ausencias no eran, de alguna manera, un alivio sutil, una liberación de la complejidad de las relaciones tóxicas que se mantenían dentro del equipo, un respiro de la carga emocional. ¿Hasta qué punto la competencia de alto rendimiento, la presión constante por ganar, distorsiona la verdadera amistad, la vuelve una conveniencia o incluso la destruye por completo, dejándote solo en el campo de batalla? Cuando le preguntaron sobre el mono y su desempeño esta temporada, Doris no perdió su filo característico, ese toque de sarcasmo que la distingue. Yo del mono opino que esta temporada pues no lo van a ver gozar mucho, se le acabó el 20. Hiroshi lo trae de hijo, le tiene bien tomada la medida, entonces creo que no ha podido hacer sus celebraciones y burlas de esas que pican, porque pues esta temporada ya no tiene flanes a quienes atacar, gente débil que se preste a sus shows, entonces le está costando el show un poco. No hemos visto al showman que tanto alardea, entonces esperamos que siga así, que se le baje el gallo. La ironía, sin embargo, no se nos escapa ni un milímetro, nos pega de lleno. Doris criticaba al mono por sus burlas y su falta de show, por ser predecible, cuando ella misma acababa de protagonizar el drama más grande, el escándalo más resonante de la temporada, exhibiendo las crueldades y manipulaciones de sus propios compañeros de equipo, de su familia. Era como si el juego de las apariencias y las máscaras, el de las verdades a medias, la hubiera llevado a un punto de no retorno, a un callejón sin salida, donde la línea entre crítica y escarnio se borraba peligrosamente, donde lo que decía era lo mismo que hacía. ¿No era ella misma ahora parte del show más intenso y controvertido, la protagonista de su propio circo mediático, con una verdad a medias? El doble rasero era evidente, una bofetada a la coherencia. La comparación entre Hiroshi y Coke también dio pie a una reflexión sobre la competencia y las supuestas envidias, pero con la sombra de lo revelado planeando sobre cada palabra. Yo creo que más que pensar que el Coke va a ganar o va a perder, que eso es secundario, estamos muy contentos por las revelaciones que han venido desde el draft, que nos han traído a compañeros de primera. Hiroshi lo queremos un montón y no porque vaya a ser mejor que Coke o Coke vaya a ser mejor que él, para nada. Aquí en el equipo azul no tenemos esas envidias ni esas rivalidades, ¿eh? Eso déjaselo a los rojos, que esos sí son víboras. Nosotros disfrutamos que los compañeros de nosotros brillen, se den a notar, salgan a relucir, y por supuesto si mejora mucho más chido, nos da un gusto que ni te cuento. Y el punto aquí es que gane un azul hombre y una azul mujer, que la copa se quede en casa. Otra vez, las palabras de Dory sonaban huecas, sonaban a puro bla, bla, bla tras su estallido. ¿Sin envidias ni rivalidades? ¿Disfrutar que los compañeros brillen? Las acusaciones directas de manipulación y la exposición de las jugadas de Evelyn parecían contradecir directamente esta declaración de principios, esta supuesta filosofía de equipo. Era todo una hipocresía conveniente, una pantalla bien montada para ocultar las puñaladas por la espalda que se daban entre ellos. La fachada de unidad se caía a pedazos ante nuestros propios ojos. Las preguntas sobre la nueva generación, sobre jóvenes talentos como Alexis y Katia, parecían ofrecer un respiro momentáneo ante tanta tensión y tanta verdad cruda, pero incluso ahí, la autenticidad de Doris era cuestionable. Pues la verdad estoy muy contenta porque cayeron en nuestro equipo, son de nuestra camada, y lo están haciendo excelente, le están echando todas las ganas. Están sacando mucho poder, son energías nuevas, gente joven que trae toda la frescura y la garra, se ve que vienen a rifarse el físico. Entonces, yo creo que vamos a tener mucha Katy que a todo dar está re loca y mucho Alexis que tiene mucho potencial, y que todavía le falta sacar más, van para arriba. Su entusiasmo era innegable, se le notaba en la cara, pero ¿cuánto tiempo duraría esa frescura e inocencia en un ambiente tan cargado de estrategias ocultas, de secretos guardados, y de posibles traiciones que podrían aflorar en cualquier momento? La lección de Evelyn, la de la manipulación, parecía flotar en el aire, una advertencia silenciosa. La aparente ingenuidad y la juventud podrían ser tanto una fortaleza inmensa como una vulnerabilidad enorme en un juego donde la honestidad no siempre era la mejor carta, donde la malicia podía disfrazarse de amistad. ¿Serían ellos los próximos blancos de las revelaciones de Doris?
¿O de algún otro compañero cansado de los jueguitos, una vez que la miel de la novedad se terminara? ¿Nadie estaba a salvo en este torbellino de intrigas? Respecto al desempeño de Leo, Doris se mostró más mesurada, con un tono más cauto, como sopesando sus palabras. Yo la verdad a Leo lo veo todavía muy como descanchadón, como que le falta agarrar el ritmo, pero yo creo que ya va a entrar en su zona, ya mero agarra la onda. Lo está haciendo muy bien, está apoyándonos en todo, nos está haciendo reír a carcajadas, nos está motivando siempre, es nuestro papá del equipo, nuestro capitán, nuestro pilar. Entonces, Leo va muy bien, le auguro un gran futuro. Un comentario aparentemente inocente, de esos que se dicen sin pensar, que en el contexto actual podría ser analizado con lupa, desmenuzado en busca de segundas intenciones. ¿Era Leo inmune a las dinámicas tóxicas del equipo, a la mierda que se cocinaba a fuego lento? Su rol de papá del equipo, de figura de autoridad, lo blindaba contra las intrigas, lo protegía de las verdades incómodas, o, peor aún, estaba él también al tanto de los jueguitos y las manipulaciones, y había optado estratégicamente por el silencio, por no meterse en broncas para mantener la paz. La revelación de Doris había transformado cada palabra, cada gesto, cada mirada, en una pieza potencial de un rompecabezas mucho más grande y siniestro de lo que se había creído hasta ahora, un verdadero caldo de cultivo de secretos. Ningún competidor parecía estar exento de sospecha, de ser parte de esta telaraña de mentiras, ni siquiera el más querido y respetado. Y cuando le preguntaron cómo hacía para no explotar ante provocaciones, como las del chango del otro equipo, Doris respondió con una calma que ahora sonaba falsa: esa es la clave, mi gente. No engancharme, ni de chiste, más bien reírme de ellos cuando me tiran la mala vibra, y yo hacerlos enojar más para que me sigan tirando y yo siguiéndome riendo. Es mi estrategia personal. Por ejemplo, una ocasión hubo que a Loberto le estábamos diciendo, profe, 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 y pensó que le estábamos diciendo él solito, profesor Girafales, se puso como chile en vinagre. Imagínate cómo se enganchan. Y nosotros le decimos, profe, porque él dijo una vez que era profesional, pura carrilla. Entonces, solito se ponen sus apodos. Nosotros no tenemos necesidad de eso, entonces nos divertimos mucho y por eso es que no exploto, porque lo tomamos a relajo. Una explicación que ahora sonaba totalmente contradictoria, un descaro total. ¿Cómo podía decir que no explotaba, que se reía de las provocaciones, cuando acababa de protagonizar el estallido más grande de la temporada, destrozando reputaciones y amistades sin remordimientos? Su propia lógica se desmoronaba ante la magnitud de su catarsis, de su descarga emocional, dejando al descubierto una doble moral. La hipocresía alcanzaba niveles cósmicos, tan altos que te dejaban sin aliento, un auténtico récord de desfachatez. Incluso su análisis sobre Edna, una competidora del equipo rival, revelaba la dualidad de su perspectiva, la forma en que veía la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Yo siento que Edna es una mujer poderosa, como ella lo dice, tiene mucha garra y la verdad siento que si tira tan bien y le encanta molestarnos, es una fichita. A pesar de eso es una competidora aguerrida, luchona y se ve que es la que les hace de comer, la que le limpia los props, la que tira la brujería y la malaria para acá, la que les hace la chamba pesada. Pero pues no siento que sea, la verdad, no siento que nadie sea mala persona, solo están en el juego. Hablaba de brujería y malaria de forma jocosa, como si fuera un chiste, pero ¿qué hay de la brujería emocional y el mal que se gestaba entre sus propias compañeras? ¿En la supuesta hermandad azul? Era evidente que la explosión de Doris no solo había revelado verdades ajenas, las de Matt y Evelyn, sino que también había expuesto las propias grietas en su armadura, mostrando la complejidad de sus juicios, la selectividad de su indignación y un claro doble estándar que saltaba a la vista. El panorama era más complicado de lo que parecía, una verdadera maraña de verdades a medias y juicios sesgados que nos dejaba con más dudas que certezas. ¿Cómo podía hablar de malaria externa sin ver la que estaba dentro? Y así, en un abrir y cerrar de ojos, la aparente armonía del hexatlón se hizo añicos, se pulverizó en 1000 pedazos, revelando un pantano de intrigas, traiciones y verdades dolorosas que pocos se atrevían a imaginar. Doris, la campeona enmascarada que nadie esperaba que reventara, no solo arremetió con furia contra Matty, sino que pulverizó la imagen de Evelyn, desvelando sus calculadas maniobras y dejando al descubierto la cruda verdad de sus bajones que resultaron ser pura estrategia. La lealtad se ha quebrado, las máscaras se han caído con un estruendo ensordecedor, y el hexatlón nunca volverá a ser el mismo, jamás. Prepárense para el desenlace de este escándalo que lo ha cambiado todo, que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos.
No se queden fuera de la conversación más explosiva del momento, la que tiene a todos con el Jesús en la boca. Suscríbanse a este espacio para no perderse ningún detalle de lo que viene, para estar al día con cada bombazo. Esto apenas comienza, y lo que falta por salir a la luz es aún más inhumano. Hasta la próxima, campeones de la verdad.